7 de la tarde con 10 minutos y está ya con nosotros aquí en el estudio don Hernán Sandoval, decano de salud de la Universidad de las Américas, experto en temas sanitarios y ambientales, conocido como el padre del plan Auge. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa. Usted es médico cirujano de la gloriosa Universidad de Chile, especialista en medicina del trabajo y toxicología de la Universidad de París, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de la Reforma de Salud que impulsó el plan Auge y profesor invitado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Tremendo currículum. Estamos en la octava alerta ambiental de este año en un proceso que a mí yo le confieso, yo llegué a vivir en Chile los últimos días del año 80 y yo cuando llegué a Santiago dije, vaya, hay niebla sobre Santiago, una niebla que nunca desapareció, nunca más, y que cuando uno lee los estudios internacionales, mucha gente de Europa se pregunta cómo no nos estamos muriendo todos en Santiago. ¿Cuál es el problema de la contaminación en Chile y específicamente en Santiago? Bueno, el tema de la contaminación es que se concentra en la actividad económica y de vida de mucha gente en un espacio muy reducido. Por lo tanto, cualquier actividad que uno realice genera contaminación. Si además eso es multiplicado por millones de personas que están haciendo las cosas al mismo tiempo, es evidente que genera una volatilización de material, tanto por combustión como por el mismo tránsito de las personas. Y la combustión puede ser de origen industrial, de origen de los motores de combustión y de origen también de las actividades domésticas y la calefacción de los domicilios. En consecuencia, hay múltiples actividades que generan contaminantes que, como le digo, concentrados en poco espacio y en poco tiempo, producen concentraciones que dañan a la salud de las personas. Y es evidente, sí, de que si usted compara con el año 80 y lo que tenemos hoy día, de todas maneras ha habido un mejoramiento significativo, sobre todo en material particulado grueso y en PM10. Lo que pasa es que el conocimiento nos obliga a ir a las partículas más finas, que son las que llegan hasta el fondo del pulmón y que son las que generan diversos efectos en la salud que pueden ser muy nocivos. ¿Estamos hablando del PM2,5? Del PM2,5, o sea, partículas de 2,5 micrones, que es un cuarto de micrón que las partículas que considerábamos antes, que era el PM, un cuarto de volumen que las que considerábamos antes, que era el PM10. O sea, y esta va al alvéolo directamente, pasa llega por hasta los el alvéolo, filtros, o sea, no directamente, hay algunos que se van adhiriendo en las paredes de los bronquios, pero sin embargo tienen mucho más facilidades, por ser más livianas, de llegar hasta el fondo del alvéolo. Las partículas más pesadas se van pegando desde las fosas nasales por todo el árbol respiratorio, en cambio las más livianas siguen flotando y llegan hasta el fondo del alvéolo. ¿Qué hace esa partícula ahí? Bueno, ella puede tener diversos efectos, puede tener un efecto directo sobre las paredes bronquiales, con todo lo que conocemos de hiperreactividad bronquial, asma, enfermedades respiratorias crónicas y facilidad para que se vayan produciendo obstrucción e infecciones, neumonía asociada a todo eso. En consecuencia, eso es una. La otra es que algunas de esas partículas son solubles y son en el alvéolo, en consecuencia, se disuelven y entran al torrente circulatorio y hacen su efecto en otros órganos. Fundamentalmente puede ser en los propios vasos sanguíneos, también efecto en el corazón, pero hay algunas sustancias que pueden tener efecto en el sistema nervioso central, en el sistema inmunitario, es decir, van produciendo efectos diseminados en distintos aparatos y sistemas del órgano. Muy bien. Del organismo. Nosotros durante mucho tiempo escuchamos aquí en la región metropolitana, por lo menos, que el gran contaminante era los vehículos de combustión interna, los motores de combustión interna. Sin embargo, desde que se entró a medir el 2,5, el PM2,5, nos hemos enterado también de que la leña que no está seca, no ha llegado al punto óptimo para ser utilizada como combustible, es un enorme contaminante. Sin embargo, la leña es el combustible más usado en todo el mundo. En Chile tenemos el particular problema de que nuestra geografía hace que algunos lugares sean de difícil ventilación. Entonces, la pregunta, aprovecho a hacérsela, ¿es tan mala la leña? ¿Qué es lo que la hace tan mala o no? Bueno, desde un punto de vista ecológico global, la leña es el mejor combustible, porque es un combustible producto del metabolismo
del CO2 que existe en la atmósfera, que lo captan las células vegetales, lo transforman en leña y que por lo tanto perpetúan el ciclo del carbono. Lo convierten en carbono y liberan oxígeno. Y pueden ir a la combustión, y además durante ese proceso van liberando oxígeno. O sea, el uso de la leña debería ser un círculo virtuoso de mejoramiento de la calidad ambiental. Lo que pasa que en qué condiciones se quema la leña y cuándo y cómo. Y eso, en primer lugar, la leña tiene que consumirse seca, es decir, con una humedad que sea inferior al 15% por lo menos. Seca significa que no esté verde y que no esté mojada. Eso son dos condiciones. En segundo lugar, tiene que ser utilizada en dispositivos, o sea, estufas o calderas u hornos adaptados para ello, de tal manera que se puedan capturar la mayor parte de las partículas que se generan en el proceso de combustión de la leña. Y en tercer lugar, es evidente que la leña usada como calefacción, cuando esta es la única manera de calentar un hogar, genera un despilfarro de este recurso. Sí, claro. Y en consecuencia, el uso de la leña tiene que acompañarse de otras medidas, que es fundamentalmente mejorar la calidad del aislamiento de las casas, para que el calor que se produce por la combustión pueda ser conservado por esta. Mientras más mala la calidad del aislamiento de las casas, las terminaciones, las ventanas que nos cierran, el efecto juntura que se produce, todas esas cosas, es evidente que más leña se va a consumir y más contaminación se va a producir. En consecuencia, el uso de la leña no hay que demonizarlo, sino verlo en un contexto. Primero, utilizarlo, la leña con combustible seco. Segundo, en los dispositivos adecuados. Tercero, en un ambiente que permita conservar el calor y por lo tanto ahorrar la leña y no despilfarrar la leña. Todas esas condiciones no son las que se dan en forma óptima en nuestro país. Se usa leña verde, se usa leña mojada, los dispositivos no corresponden a las normas, el aislamiento de las casas es muy malo, y mientras más modesta sea una vivienda, más malo es el aislamiento, por lo tanto más obligado en los tiempos de mayor frío a quemar más combustible y por lo tanto genera más contaminación. Sí, yo creo, perdón que lo interrumpa, pero hace 50 años las casas se fabricaban con suerte de bloques de cemento y arena. Hoy día tenemos una cantidad de materiales aislantes ignífugos que permitirían mejor aislamiento. Están estas cintas que se ponen en las junturas. Hay toda una tecnología que se ha ido investigando y masificando, que en realidad parece que está súper bien cuando uno la va a buscar en específico, pero que no son normas de construcción de estándar. Lo que pasa que en Chile es un aspecto que ha sido tradicionalmente descuidado, en la medida que nuestra diferencia de temperatura entre el interior y el interior no es tan grande. O sea, nosotros lo que podemos tener en la zona en que habitualmente habitamos en Chile es por lo 5 grados bajo cero. Pero en el mismo día podemos llegar a tener 20. Entonces la gradiente, la diferencial térmica entre el interior de la casa y el exterior es bajo. No hay como en otras partes que tenemos 30 grados bajo cero. En consecuencia, el aislamiento nunca ha sido una preocupación prioritaria. Pero cuando tenemos que enfrentar este tipo de problemas, y sobre todo en ciudades donde la combustión produce contaminación, es necesario ser cuidadosos en el aislamiento, pero también en el campo. Si un campesino hace una casa bien aislada, que se mantiene temperada, necesita que haber menos leña, depreda menos el bosque, acaba menos con la naturaleza en torno de su casa. En consecuencia, todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Estos son problemas muy complejos donde hay que sumar todas las cosas y no tomar medidas unilaterales. Es decir, no usar leña. Si nosotros no usamos leña y usamos en vez de eso gas, estamos primero favoreciendo un tremendo monopolio, que es el monopolio de los productos de combustibles fósiles, el gas entre ellos, el gas natural. En segundo lugar, el gas natural es un gas que está en el fondo de la Tierra. No es producto de un circuito virtuoso de aprovechamiento del CO2, del carbono que está en el aire. No, material fósil. Es un material fósil que sacamos de la Tierra y lo agregamos en la naturaleza. Como es un combustible limpio, produce menos contaminación a nuestro nivel respiratorio y sobre los 300 metros, 400 metros sobre el suelo. Sin embargo, al quemarse masivamente estos combustibles fósiles son los que más contribuyen al efecto invernadero.
O sea, estamos liberándonos de la contaminación a nuestro nivel, pero estamos generando una tremenda contaminación a nivel de las capas superiores de la atmósfera. Por lo tanto, contribuimos al efecto invernadero. Entonces, uno tiene que meter el circuito del pensamiento globalmente. O sea, el combustible fósil no es la solución, es una solución a nivel del suelo, pero es un empeoramiento de las condiciones a nivel de la alta estratosfera. En consecuencia, todas estas cosas tenemos que meterlas en un solo complejo de pensamiento y ver por dónde optamos y cómo optamos para ir mejorando el ambiente que vivimos. Y bueno, ahora que lo menciona, y no había pensado en eso, cuando uno desmejora el nivel de las altas atmósferas, las capas altas, lo que genera el agujero en la capa de ozono, la destrucción de ese ozono, ¿no? Más que todo genera el efecto invernadero, o sea, que el que hace aumentar la temperatura y está generando este cambio climático global que estamos viendo. En Santiago, sin embargo, las políticas públicas durante los últimos 10, 12 años han ido a incentivar o a favorecer. A ver, por una parte se crearon las autopistas concesionadas, un maravilloso invento, y por otra parte se creó el Transantiago, un horroroso invento. La combinación de ambos dio como resultado un aumento, y para cualquiera que ande en la calle, digamos, a eso le sumamos el alza en el poder adquisitivo de los chilenos en la última década y tenemos más autos. ¿Es reversible ese proceso? ¿Cómo nos adaptamos a ello? ¿Tarificación vial? ¿Qué hacemos? O sea, fundamentalmente, el tema es que hay que mejorar el transporte público. Mientras no tengamos un transporte público amable, confortable, puntual, que pase a las horas que se debe pasar, no va a dejar de tener la aspiración por el auto. O sea, la gente va a pensar que la única manera de solucionar su problema es teniendo un auto, a pesar de que después caiga en tacos que lo hacen demorarse casi igual que lo que se demora yendo en el transporte público. En consecuencia, el Transantiago, a mi juicio, es una buena idea mal implementada, pero que es la idea que existe en todas partes del mundo, un sistema de transportes troncales, que son fundamentalmente el metro, y un sistema auxiliar de transporte de superficie, que son fundamentalmente los autobuses. Usted vaya donde vaya a París, vaya a Ginebra, vaya a distintas partes del mundo y va a encontrar que esas son las soluciones viales y que corresponden. Aquí no se implementó de manera adecuada y generó los desastres que generamos y la percepción de que es un sistema malo. Pero de todas maneras es un sistema que puede mejorarse y que yo creo que se están haciendo unas inversiones para tener vía exclusiva, todas estas cosas que incentiven el uso del transporte público por parte de las personas y dejar el automóvil. Y el automóvil, que es uno de los mayores generadores de partículas PM2,5, necesariamente va a tener que tener alguna forma de restricción en su uso, porque la cantidad de calles y el uso de las calles no es extensible infinitamente, ya se está llegando a su saturación. Y por mucho que se hagan vías de alta velocidad, carreteras concesionadas y todo eso, hay un punto en que se sale de la carretera y igual uno cae en una calle saturada. En consecuencia, la solución es mejorar significativamente el transporte público, invertir mucho más en el metro, mejorar el transporte y además acostumbrar el transporte de superficie y además acostumbrarse a caminar más. Aquí la gente reclama porque antes el bus pasaba a 2 cuadras de su casa y hoy día pasa a 6. En consecuencia tiene que caminar 6 cuadras. Y resulta que si uno va a las estadísticas de las grandes ciudades del mundo, estoy hablando de Berlín, de París, de Londres, de Nueva York, la gente camina más de 6 cuadras cotidianamente. Y además es bueno para la actividad física y para mantenerse en forma. O sea, que el promedio de caminata sea 6 cuadras de ida y vuelta, incluso 8 cuadras, es estrictamente normal. Y eso debería ser aceptado por la comunidad y no esperar de que la micro pase frente a su casa y uno pueda bajarse en la puerta de su casa. Eso sucedía con los recorridos amigables de las micros amarillas, que se le decía chufar para aquí porque etcétera. Eso no puede ser. Hay que ordenar el transporte y hay que generar, como le digo, mayor transporte de metro, un transporte troncal y un transporte auxiliar de superficie, y desincentivar el uso del automóvil.
La tarificación no es siempre la mejor opción. Se ha ensayado en varias ciudades con resultados desiguales que todavía yo no creo que sea concluyente. Y por lo tanto hay que buscar no tantas formas como castigar el uso del automóvil como premiar el uso de los transportes en común, que es distinto. Ahora, y como médico, una persona que vive en Santiago, expuesta a este material particulado, digamos durante, voy a poner un ejemplo que conozco de cerca, el mío, que llegué a vivir a Chile el año 81, a principios del 81, final del año 80. ¿Qué efectos provoca la contaminación ambiental en una persona a lo largo del tiempo, digamos, acumulativamente? Bueno, hay estudios muy significativos de la Universidad del Sur de California, por ejemplo, que ha estudiado a los niños de Los Ángeles. Y los niños de Los Ángeles tomó un estudio muy interesante que toma de estas grandes carreteras que cruzan Los Ángeles. Los Ángeles es cruzado aproximadamente por 30.000 camiones de transporte de alto tonelaje que cruzan desde el puerto de Long Beach, cruzan Los Ángeles y van al resto de Estados Unidos, porque Long Beach es el puerto que transporta más o menos el 40% de la carga que llega a Estados Unidos, sobre todo de Oriente. En consecuencia, ellos tomaron el estudio de los niños o las familias que vivían alrededor de estas carreteras y comprobaron que mientras más cerca de la carretera vivían, menor era el desarrollo del volumen pulmonar. O sea, los niños que vivían cerca de las carreteras tenían un desarrollo de volumen pulmonar menor que los niños, y mientras más lejos uno vive respecto de las carreteras, mejor se desarrollaban los niños. En consecuencia, tiene un impacto directo sobre el desarrollo del aparato respiratorio. Eso es un efecto que se ha probado en forma crónica por la exposición a altas concentraciones de contaminantes en una ciudad que en un momento pensó que había logrado derrotar la contaminación del aire, como Los Ángeles, pero que hoy día están revisando sus políticas porque vuelven con la PM2,5, con los oxidantes respiratorios y todas esas cosas, a tener serios problemas de contaminación. En segundo lugar, se producen también enfermedades crónicas. Aumentan las enfermedades respiratorias crónicas, la enfermedad bronquial obstructiva crónica del adulto, que se asocia también con el fumar, pero hay mucha gente que no fumó nunca y que tienen esas enfermedades respiratorias crónicas, y también el cáncer respiratorio, el cáncer pulmonar. Amén de otras enfermedades como fundamentalmente la hipertensión y enfermedades que repercuten en el aparato cardiovascular. Esos son los efectos, grosso modo, más importantes. Hay otros efectos descritos desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la capacidad de reacción, una serie de cosas por la acumulación de sustancias que tendrían también una acción nociva sobre el sistema nervioso central. ¿Y estos metales son desechados por nuestro organismo o se pegan ahí? Bueno, hay también algunos metales pesados que pueden tener un efecto cancerígeno, pero hay metales que son de fácil eliminación, otros que se adhieren a las proteínas de algunas células del cuerpo y permanecen largo tiempo. O sea, y no son solo metales, son partículas orgánicas también. Las más tóxicas son las partículas orgánicas polisílicas, que son las que tienen un efecto cancerígeno. En consecuencia, hay no solo metales, sino que también partículas orgánicas que pueden producir ese daño. Doctor Hernán Sandoval, decano de salud de la Universidad de las Américas, no sabe cuánto le agradezco que haya venido esta tarde aquí a Radio Sonar a darnos su visión sobre este punto, sobre todo porque los mitos que existen son muchos y muy amplios. Yo de la leña, lo que usted me acaba de decir de que es la leña es el combustible más virtuoso ecológicamente hablando, era un dato que no manejaba y que pienso ocupar muchísimo. Y que manejan muy poco, porque la leña se demoniza porque su reemplazo es los combustibles fósiles, claro. Y los combustibles fósiles los manejan grandes monopolios. La leña la maneja el pequeño productor individual. No hay grandes monopolios de la leña. Entonces, nuevamente está el problema de la concentración y del poder económico que genera manejar los combustibles fósiles. Hay detrás intereses muy poderosos para demonizar la leña. Ahí estaba la madre del cordero. Doctor Sandoval, muchísimas gracias. The Who, y volvemos en este Sonar Global.